Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro grande y amado Señor Jesucristo. Vamos, queridos, en este día a leer la preciosa palabra del Señor en Apocalipsis 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar en este día, queridos hermanos, de las bodas del Cordero de Dios. Y vamos a hablar, hermano, de la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor. En Apocalipsis 19, verso 7. Dice así: gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Bendito sea el nombre de Jesús. Llegaron las bodas del Cordero, y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Y dice en el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito sea el nombre de Jesús. Queridos hermanos, para poder ser la esposa del Cordero y ser vestida con lino fino, dice que nosotros tenemos que hacer acciones justas. Nosotros, como santos de Dios, apartados del mundo, debemos hacer acciones justas. Las acciones justas de los creyentes es hacer la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía para que nosotros hagamos acciones que sean justas delante de la presencia de Dios, no delante de la presencia de los hombres, porque muchas veces nosotros queremos hacer acciones justas delante de los hombres, parecernos nosotros justos delante de los hombres. Y dice que el que se enaltece será derribado, mas el que se humilla será enaltecido. Pero en esta hora, queridos hermanos, vamos a hablar de lo que dice en el versículo 9 de Apocalipsis 19, hablando con respecto a las bodas del Cordero. Dice que la iglesia se vistió de lino fino, o sea, la novia, la esposa del Cordero, se vistió para esa ocasión, para las bodas con el Cordero de Dios. Pero vemos que en el versículo 9 dice que el ángel le dijo a Juan, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí, queridos hermanos, queremos hacer énfasis en lo que dice la palabra de Dios y en lo que la mayoría de los creyentes no tiene conocimiento espiritual de este hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Primeramente, querido hermano, Jesús prepara a su iglesia y le concede que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Nosotros, mientras estábamos en el cuerpo de Cristo, como iglesia, nosotros por medio del Espíritu Santo
hacíamos acciones que son justificadas por el Espíritu Santo. Por ese motivo nosotros, queridos hermanos, somos escogidos como la esposa del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Querido hermano, estas vestiduras solamente se consiguen a través de las acciones juntas que haya hecho el Espíritu Santo a través de nuestras vidas mediante la obediencia nuestra a Dios y a su palabra y al Cordero de Dios, porque todos nosotros seguimos al Cordero de Dios, esperamos la venida del Cordero como ladrón en la noche. Él vendrá a buscar a su iglesia para llevarla a las bodas. Pero acá yo me quiero referir a lo siguiente. Y dice Juan, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, escribe estas palabras porque son verdaderas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Va a estar las bodas, queridos hermanos, y en toda boda está la novia y está el esposo, pero hay una mesa servida, una gran mesa servida, y hay convidados a las bodas del Cordero. Hay convidados a las bodas. En todas las bodas, queridos hermanos, hay invitados a la cena de las bodas. En este caso, querido hermano, se trata de la boda del Cordero. El Cordero de Dios se casa con la iglesia, forman una unidad, son uno en Cristo Jesús. Dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesucristo se junta con su esposa en una sola carne, unos conjuntamente con el Señor. Para ser uno juntamente con el Señor, hemos debido de pasar nuestras vidas siendo unos con Cristo, porque dice, ya no soy uno, vosotros sois el cuerpo de Jesucristo, diferentes miembros, diferentes misiones, diferentes hechos, diferentes cosas que nosotros tenemos que hacer en unidad con Cristo Jesús. Esto está relacionado con lo que el Espíritu Santo va a dictar para que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios que está en el corazón de Jesús, y el Espíritu Santo que escudriña todas las cosas aún lo profundo del corazón de Dios, nos hace saber a nosotros, la iglesia del Señor, los que somos escogidos, los que somos llamados para hacer acciones justas delante de los hombres en la presencia del Espíritu Santo. Esto es para agradar a Dios. Bueno, nosotros los que hayamos estado haciendo las acciones justas, vamos a poder vestirnos con unas vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Así dice el versículo 8 de Apocalipsis 19. Pero en el versículo 9 de Apocalipsis 19 dice claramente, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Queridos hermanos, en toda boda sabemos que hay invitados, convidados a las bodas. Pues, ¿quiénes son estos que son invitados a las bodas del Cordero? A la cena, porque va a haber una cena, va a haber manjares. Esto lo profetiza Isaías, que va a haber manjares
en el día de las bodas del Cordero, cuando se celebren las bodas en los cielos. Va a haber manjares preparados, y Jesús dijo que lo que él comió en la Santa Cena con los 12 discípulos escogidos por él, excepto Judas el Iscariote, y excepto el discípulo Matías, que viene a ser el 12, dice: no volveré yo a comer y a beber los frutos de la vid y el cordero pascual hasta que esté con todos vosotros en mi reino. Jesús dijo claramente que volvería nuevamente y haría una boda, se desposaría con la iglesia y haría una cena de la boda. Pero la cena no es para la esposa y el cordero solamente. Va a haber invitados a las bodas del cordero. La cena de las bodas del cordero, donde va a haber manjares, según dice la palabra de Dios. En varias partes de la Escritura dice, por ejemplo, que vamos a ser, queridos hermanos, llamados para ser, digamos, los que vamos a ser la iglesia del Señor. Y para que nosotros seamos la esposa del Cordero, dice así la palabra de Dios en Mateo 25, capítulo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Queridos hermanos, las lámparas somos nosotros, y el que provee el aceite para que la lámpara esté encendida es el Espíritu Santo. Esas son las acciones justas que nosotros podemos hacer mediante la unción del Espíritu Santo. Nuestra lámpara alumbrará a los que están en tiniebla y en oscuridad. Nuestra lámpara alumbrará y edificará a la iglesia de Jesús. Nosotros seremos los que edificaremos la iglesia de Jesús, pero debemos tener aceite en nuestras lámparas. No tenemos que ser descuidados, porque si no, el aceite, querido hermano, se va gastando y no se va recuperando. ¿Por qué? Porque no tienen acciones justas. No hacemos nada en el reino de los cielos. No edificamos la iglesia de Jesucristo. No hacemos acciones justas. No hacemos la voluntad de Dios mediante el Espíritu Santo. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Querido hermano, si tú estás en la iglesia del Señor como uno solo en Cristo Jesús y no tienes una actividad espiritual, si el Espíritu Santo te envía en repetidas ocasiones a que tú hagas algo para el cuerpo de Cristo, para el beneficio de todos los hermanos, como dice en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues entre vosotros, hermanos? ¿Qué ha puesto el Espíritu Santo en sus vidas para que ustedes sean los que edifiquen a la iglesia del Señor? Nosotros tenemos, queridos hermanos, la lámpara, que son las acciones que nosotros tenemos, y tenemos ese aceite, querido hermano, que alumbra nuestro entendimiento para que nosotros podamos tomar de lo que el Espíritu Santo nos da y nosotros poder darlo a todos aquellos que necesiten
una guía espiritual. Nosotros somos lumbrera para los que andan en tiniebla y en oscuridad. Nosotros somos los que debemos alumbrar el camino de aquellos débiles que no conocen el camino y van rumbo a caer en un pozo. Cuando son guiados por un ciego, muchos caerán juntamente con ese ciego. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos nuestras lámparas encendidas, y a medida que nosotros vayamos haciendo las acciones que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas para encaminar a aquellos que están en tiniebla y en oscuridad, aunque sean creyentes, hay muchos creyentes que no identifican las acciones justas de los santos. Hay muchos creyentes que no tienen una comunión íntima con el Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Su lámpara está encendida. El Espíritu Santo ha alumbrado los ojos del entendimiento de los que han recibido el Espíritu Santo, pero se han descuidado, queridos hermanos, porque han amado más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. No han dedicado toda su vida para hacer la voluntad de Dios. Se han preocupado más por hacer su propia voluntad que la voluntad del Espíritu Santo. Y muchos dijeron en aquel tiempo: Señor, Señor, ¿cuándo te vimos a ti, herido, descalzo, desamparado, hambriento en la cárcel, y no te atendimos? Y el Señor le dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Y muchos hicieron acciones justas sin saberlo. Y el Señor va a recompensar a aquellos que hicieron la voluntad del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo, a medida que nosotros hagamos las acciones justas que Él quiere que nosotros hagamos, Él va añadiendo lámpara en la vasija. La vasija está aquí abajo, querido, hay un tubo, y ahí arriba está la lámpara. Y así, querido hermano, el aceite que está en la vasija va alimentando a la lámpara de tal manera que va alumbrando en una casa que está oscura. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones porque somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros, queridos hermanos, somos alumbrados por el Espíritu Santo para que nosotros vayamos y hagamos cosas que muchos no lo quieren hacer. Hay muchos que son perezosos y no quieren hacer lo que el Espíritu Santo les indica porque no saben discernir lo que es del Espíritu Santo y lo que es de la carne. Porque hay una interrupción, hay una forma de pereza espiritual entre los hermanos, queridos hermanos. Hay muchos que ni siquiera reciben el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los pastores son los siervos estos que están durmiendo, queridos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito aquel siervo, dice la Escritura, que esté haciendo todo lo que yo les mandé que hicieran. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchos siervos, queridos hermanos, que están haciendo la voluntad de Dios. Y hay muchos siervos que están haciendo su propia voluntad. Hay siervos que hablan, los que se visten con vestiduras de lino fino, resplandeciente, son los que hablan la palabra de Dios. Lo que Dios pone en sus bocas. La Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. Cuando el Espíritu Santo te envía a un lugar, el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. Cuando tú hicieres
digamos, la voluntad del Espíritu Santo y fueres donde el Espíritu te mandó. No andarás hablando tus propias palabras, no andarás pensando tus propios pensamientos, no andarás caminando tus propios caminos. Hay muchos siervos, queridos hermanos, que toman artículos de la Biblia, versículos de la Biblia, y ahí se proponen ellos traer alguna clase de enseñanza que realmente no es una enseñanza espiritual. Es una enseñanza, queridos hermanos, conforme a la propia voluntad y al propio conocimiento de ese siervo. Es una enseñanza, es una edificación que no está acorde a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Porque Pablo dijo claramente en 1 Corintios que unos edifican sobre la piedra, unos edifican piedras preciosas, otros edifican en oro, en bronce, en hojarasca. Y bueno, querido hermano, cada una de esa edificación es lo que llevará para que la iglesia sea vestida de lino fino. Depende como nosotros la edifiquemos. Nosotros podemos edificarla de muchas maneras, querido hermano. El que edifica con madera, con hojarasca, dice que el fuego la consumirá, no quedará nada más que ceniza. Pero que el que edifica en piedras preciosas, el que edifica en oro, el que edifica, querido hermano, en plata, su obra no perecerá y él tampoco sufrirá pérdida. Hay muchos siervos que van a sufrir pérdida porque están haciendo no la voluntad del Espíritu Santo, no edificando a la iglesia para que sea la esposa del Cordero, no edificando a la iglesia para que la iglesia tenga el conocimiento de qué le ha prometido el Señor Jesucristo, qué hay en los cielos, cómo va a ser la nueva vida, dónde vamos a habitar, dónde vamos cuando nosotros partimos de este cuerpo antes de la venida de Jesús y estamos predestinados para ser la esposa del Cordero, porque Jesús, cuando nosotros hayamos concluido, cuando Él vio que nosotros hemos concluido la obra que Él nos dio, entonces Él nos va a cortar de la tierra y nos va a llevar al seno de Abraham. En el cielo, querido hermano, está el mismo paraíso donde estuvo Adán y Eva. En ese paraíso, querido hermano, está Abraham, que es el amigo de Dios. Y ese lugar va a ser el lugar de reposo nuestro, de gozo nuestro, hasta que llegue el día en que la iglesia sea completamente confirmada con todos los miembros que han de ser el cuerpo de Cristo, y de esta manera el Señor se va a desposar con la iglesia. En ese lugar, en ese paraíso, nos vamos a encontrar todos los que vamos a ser la esposa del Cordero. Va a haber muchos mártires, va a haber muchos que han sido decapitados, perseguidos, matados a balazos, matados a machetazos, quemados vivos. Todos esos mártires están debajo del trono de Dios, dice la palabra del Señor. Todos esos lavaron las vestiduras en la sangre del Cordero de Dios. Y estamos nosotros, queridos hermanos, los que formamos parte del cuerpo de Cristo en el seno de Abraham. O sea, cuando nosotros partimos de este cuerpo, un ángel nos lleva a la presencia de Abraham. Y si, querido hermano, tú estás fuera de la voluntad de Dios, cuando partes de este cuerpo, vas a ir a un lugar de tormento, un lugar como el que dijo el Señor, cuando hablaba del hombre rico y hablaba del mendigo.
Dice que el mendigo todos los días se arrastraba, todo llagado su cuerpo, que los perros lamían sus llagas, y se llegaba hasta la casa del hombre rico, y ahí esperaba que cayera una migaja de pan y de comida para él poder satisfacer su necesidad. Y dice que un día vino un ángel y se llevó a ese mendigo al seno de Abraham. Hay muchos que no creen esta palabra, querido hermano, que Abraham, el amigo de Dios, es el padre de todas las naciones. Nosotros somos hijos de Abraham cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Dios nos hace sus hijos. Entonces nosotros vamos a parar al seno de Abraham hasta el tiempo en que seamos vestidos de lino fino. Pero aquel, dice, hombre rico, dice que fue a parar a un lugar donde había muchísimo calor. Había una división que era visible de un lado como un cristal. De un lado estaba el tormento, ese calor inmenso, y del otro lado estaba el paraíso donde estaba Abraham con todo aquello que Dios le daba para que tuviera en su seno, lo que van a ser la iglesia del Señor, la esposa del Cordero. Entonces dice que el hombre rico pidió que a Abraham, Señor, que yo pueda pasar de aquí para allá. Y Abraham le dijo, no, si no lo lograste en la tierra, aquí ya es difícil, acá no se puede pasar de un lado para otro. Hay un grande sismo entre nosotros, aunque estaban hablando frente a frente, pero ese sismo no se puede atravesar. Entonces le dice, envía a este hombre para que me traiga, dice, unte el dedo en agua y lo pase por mi boca porque aquí hay un tremendo calor. Y Abraham le dijo que eso era imposible. Entonces el hombre rico, que el rico siempre es un enaltecido, porque siempre se enaltece el rico, aunque crea en Jesucristo, dice Jesús, es muy difícil que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Es como pasar un camello por el ojo de una aguja. La aguja, querido hermano, es una abertura que hay de 1 metro, 1,20 m de altura y de 1 metro de ancho en los muros de Jerusalén. Para poder pasar un camello se pasa arrastrando y es muy difícil pasar el camello por allí. Y por eso dice que es tan difícil de que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Es como pasar el camello por el ojo de la aguja, que así se llama ese lugar. Y bueno, le dice Abraham, ya es imposible que haga algo por ti. Y le dice, Señor, ¿por qué? Dice, no me envías a mí a la tierra, así le digo a todos mis hermanos que hagan lo correcto para que no vengan a caer en este lugar. Y dice, allí tienen sus profetas, allí están los pastores, allí están todos aquellos edificadores del cuerpo, allí están todos los predicadores, los que te enseñan cuál es el camino, aquellos que no son ciegos espirituales, como muchos pastores son ciegos espirituales, de tal manera que no pueden guiar al pueblo de Dios al seno de Abraham, porque estas personas no tienen el conocimiento espiritual como para guiar al pueblo de Dios espiritualmente, porque nosotros somos los edificadores de la iglesia, porque para eso nos puso Dios. Dios llamó a muchos y de entre todos esos Dios escogió a unos para que sean apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro.
¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Pero hay muchos, queridos hermanos, que autoproclamados profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, solamente se edifican a sí mismos, solamente hacen la obra por ganancia, para tener buena vida aquí en la tierra, para ser como el hombre rico. ¿Y cuál es el final de aquel que no edificó al pueblo de Dios para que vaya al seno de Abraham? Va a terminar en ese lugar donde terminó el hombre rico, que viene a ser el infierno. Queridos hermanos, nosotros no debemos ser mezquinos con la palabra de Dios. Nosotros debemos estar atentos preparando nuestra lámpara, para que nosotros podamos, queridos hermanos, en el día que venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros tengamos nuestras lámparas encendidas. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a leer el Mateo 22, versículo, ya te digo, querido. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a hablar, querido hermano, en Mateo 22, versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, Dios lo estaba llamando para ser invitado a las bodas, a la cena de la boda del Cordero. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. O sea, el rey estaba haciendo unas bodas para su hijo se iba a casar. Aquí lo que está diciendo Jesús es que Dios ha preparado a la iglesia, ha preparado las bodas del Cordero y ha invitado. Por eso en Apocalipsis 19, versículo 9, dice claramente: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y dice que va a haber una gran comilona. Dios va a preparar todo un manjar para ellos. Así dice en Mateo 26, versículo 4, estamos leyendo, y en el versículo 5, y ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, no tomaron en cuenta, no le creyeron, no fueron, digamos, prudentes para hacer, digamos, la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo estaba llamando para que vayan y se preparen para ser los convidados a las cenas de las bodas del Cordero. Y a otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hay muchos predicadores que han muerto porque han predicado esta palabra preciosa del reino de los cielos. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Son transformados todos estos, aquellos que han sido convidados a las bodas, a la cena de la boda del Cordero. Dice: y entró el rey, el Padre, entró Dios, para ver a los convidados. La iglesia, la esposa del Señor, y el Señor estaban preparados. Y todos los convidados a la boda estaban allí a la expectativa para ver aquel gran acontecimiento que había preparado el rey. Y dice: y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y finaliza diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Queridos hermanos, hay muchos llamados que son convidados a las bodas del Cordero de Dios. Ahí están muchos, los escogidos, queridos hermanos, son la esposa del Cordero. Y los otros, los convidados a la boda, son aquellos que Dios envía predicadores de tal manera que le prediquen, que van a ser convidados a las bodas, a la cena de la boda. Van a permanecer en el cielo, van a ser vestidos con vestiduras blancas, que viene a ser vestido de Cristo. El que cree en Jesucristo es vestido con vestiduras blancas. O sea, sus pecados son perdonados, son llamados, querido hermano. Por eso dijo, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Los escogidos son los que pertenecen a la iglesia del Señor, que ha de ser la esposa del Cordero. Pero aquí hay muchos que son llamados, lo dice en Mateo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, queridos hermanos. Y al final, querido hermano, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y yo he visto muy, pero muy pocos, y yo diría que casi ninguno, que ha podido explicar este asunto de que muchos son llamados y pocos son los escogidos. No han podido, querido hermano, explicar este pedazo de versículo de la palabra de Dios. No han podido explicar esta parábola que Jesucristo dejó establecida. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que son los siervos de Dios, aquellos que se dicen siervos de Dios, que están para edificar el pueblo de Dios, pero se edifican a sí mismos, como el rico, querido hermano, que comía manjares todos los días con aquellos que eran ricos como él, y a los pobres los dejaban afuera, y los pobres comían de las migajas que caían de su mesa. Entonces hay muchos hoy en día, querido hermano, que dicen ser siervos de Dios, edificando el pueblo de Dios, y ni siquiera saben, querido hermano, lo que significa ser llamado y lo que significa ser escogido. Llamados son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y los escogidos son los que van a ser la iglesia, la esposa del Cordero. En Mateo 25 dice que el Espíritu Santo con un gran clamor anunció la venida del esposo. Viene el esposo a buscar a la novia, a buscar a su esposa, a buscar a la prometida que Dios le ha concedido, porque Dios le concede a su Hijo Jesús la esposa que Él ha escogido. Pero también Dios ha escogido a los que son los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Lo dice aquí en Mateo 22, lo dice en otras partes, y lo dice claramente aquí en Apocalipsis 19, versículo 9. El ángel le estaba diciendo a Juan, y el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquí no está refiriéndose a las que van a ser la esposa del Cordero. Aquí hay dos acontecimientos.
Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de las acciones justas de los santos. Queridos hermanos, para ser vestido con lino fino, limpio y resplandeciente, uno tiene que ser, querido hermano, un escogido de Dios. Aunque no seas un predicador, aunque no seas un profeta, un apóstol, un evangelista, un pastor, tú puedes ser un escogido para ser edificado como la iglesia del Cordero de Dios. Y muchos edificadores, que son los que edifican en la iglesia de Jesucristo, muchos edificadores van a ser los bienaventurados, los que son llamados, convidados a la cena de las bodas del Cordero. Hay muchos de nosotros, los que somos edificadores del cuerpo de Dios, que quizás no formemos parte de los escogidos para ser la esposa del Cordero de Dios, sino que quizás seamos los convidados a la cena de la boda del Cordero de Dios. Para esto tenemos que estar con vestiduras blancas y limpias, sin mancha ni arruga, como le dijo Pablo en Efesios. Dios está buscando una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea, por eso cuando Dios entra a ver a los convidados a la cena de las bodas del Cordero, Él ve que hay uno que no está vestido dignamente para participar de la cena de la boda del Cordero. O sea que tenemos que estar vestidos de gala, querido hermano. En la que está vestida, ataviada, como una novia, es la iglesia del Señor, la esposa, la que va a ser la desposada. Pero van a estar aquellos vestidos de gala que van a ser los convidados. Porque cuando te inviten a una boda, querido hermano, te invitan con 1 mes o 2 meses de anticipación. Dice, me voy a casar, voy a celebrar mi boda en un gran hotel, en un parque, una boda, digamos, como la del hijo del rey. Una boda donde va a haber abundancia de alimentos, va a haber abundancia de elegancia. Entonces, los convidados a la cena de las bodas de aquel que se va a casar, nosotros cuando somos invitados a unas bodas o a una fiesta de 15 o a algún acontecimiento de alguien que es acomodado y que quiere hacer una fiesta de bodas o de cumpleaños de 15 de su hija o un aniversario o algo por el estilo, el convidado se viste de gala. Él empieza a escoger las vestiduras y es posible que escoja vestiduras nuevas, vestiduras de gala, vestiduras hechas de lino fino, por ejemplo, para poder asistir a las bodas. Y cuando llega a las bodas dice, siéntate en el último lugar, no te sientes adelante de todos, porque quizás en ese lugar donde te has sentado tú, él ya tiene otro para sentarse en ese lugar, porque todos los lugares ya vienen predestinados. Tú cuando vas a un lugar, a una cena, a una boda, ya tienes la mesa preparada y tienes dónde vas a estar ubicado.
Entonces cuando nosotros vamos tenemos que ver qué ubicación se nos ha dado. Porque quizás venga, dice el rey, y te diga, este lugar no está para vos, el lugar tuyo está allá. Entonces te vas a avergonzar. Por eso cada vez que nosotros, queridos hermanos, estemos dentro de la congregación, no seamos soberbios, altaneros, vistiendo las mejores ropas aquí en la tierra, vistiendo de lujo, vistiéndote, digamos, de gran elegancia, gastando tu dinero para vestirte bien y sentarte adelante. Porque el pobre que está atrás dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos reunimos como hermanos, nosotros siempre debemos de privilegiar a aquel que está en decadencia de dinero, de posición, querido hermano. Nosotros debemos honrarlo. Esas son acciones justas, que no las tiene que ver el hermano que está al lado tuyo. Esas las ve Dios. Esas son las acciones justas. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, en aquel día, ahora somos muchos en la iglesia. Hay muchos y hay muchos que no están bien vestidos para estar convidados a las bodas del Cordero. Y hay muchos que están cantando una canción que dice: y yo me alegré porque fui convidado a las bodas del Cordero. Yo me alegré con lo que me decían, voy a la boda del Cordero. Convidado he sido a las bodas del Cordero. ¿Cómo sabes tú que vas a las bodas convidado y no como la esposa del Señor? Están cantando alabanzas sin tener conocimiento espiritual. Y nosotros, queridos hermanos, somos espirituales. Nosotros no somos hombres comunes, nosotros no somos hombres que no tenemos sabiduría y conocimiento espiritual. Nosotros podemos adquirir sabiduría espiritual mediante la enseñanza y la edificación de aquellos escogidos que Dios puso en la iglesia para que edifiquen a su pueblo, para que sean o la esposa del Cordero o sean los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Nosotros no sabemos quiénes van a ser la esposa del Cordero, ni quiénes van a ser los que sean los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Dice que van a ser manjares que Dios va a tener preparado para todos aquellos que hayan sido invitados a la cena. Bendito sea el nombre de Jesús. Y acá quiero leer una parte, queridos hermanos, para que nosotros tengamos conocimiento de lo que están, digamos, en la iglesia. Dice el siervo vigilante. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros es semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas.
Queridos hermanos, nosotros debemos tener una prioridad en nuestras vidas. El mundo nos está tratando de envolver de todas maneras, subyugándonos, atrapándonos con todas las cosas que están a la vista de nuestra en este mundo. Hay muchas cosas en este mundo que no las podemos alcanzar y las anhelamos. Hay muchas cosas en este mundo que nosotros no las buscamos y Dios nos las concede. Dios nos da lo que nosotros no buscamos. Pero hay muchos que buscan, querido mío, las cosas que Dios dice que no debemos de anhelar. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si no, el amor de Dios no está en nosotros. Y si el amor de Dios no está en nosotros, no somos ni llamados ni escogidos. Pertenecemos al mismo círculo de ese rico que fue al cielo arriba y estaba en la parte equivocada. Abraham estaba con el mendigo y el rico estaba del otro lado en el infierno. Nosotros dice que si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no tenemos nuestros lomos ceñidos, no tenemos oración, no tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, porque la sabiduría, queridos hermanos, viene de lo alto. La sabiduría viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te da a ti el conocimiento espiritual para que cuando tú leas la palabra de Dios sea alumbrada en tu entendimiento para que comprendas lo que quiere Dios, que tú sepas del reino de los cielos, qué ha preparado Dios para tu vida. Hay Dios le da a algunos, le da sabiduría a aquellos que tienen sus lomos ceñidos y tienen sus lámparas preparadas, o sea que están siempre haciendo acciones justas delante de la presencia de Dios. Entonces eso significa tener la lámpara preparada. Y al estar nosotros haciendo acciones justas, estamos gastando aceite, porque estamos alumbrando la oscuridad por donde va caminando aquel que está en ignorancia espiritual. Entonces a nosotros se nos añade el aceite que nosotros le estamos brindando a aquel que está en ignorancia espiritual y camina tanteando en la oscuridad. Nosotros le ofrecemos la claridad, nosotros le ofrecemos la luz, porque nuestras lámparas alumbran. ¿Para qué? Para que aquel que esté en tiniebla y en oscuridad pueda ver la luz. Nosotros somos lámparas de tal manera que nosotros podemos alumbrar el camino de aquellos que están en tiniebla y en oscuridad. Y a medida que nosotros alumbramos el camino de los demás, el Espíritu Santo va añadiendo aceite en nuestra vasija para que cuando nosotros gastemos el aceite en alumbrar el camino de aquellos que no conocen la palabra de Dios, de aquellos que no tienen la claridad suficiente, que no han recibido la sabiduría de Dios, puedan recibir la edificación de los escogidos de Dios, que para eso nos puso Dios, para alumbrar el camino de aquellos que son o la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, o los convidados a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. Hablemos correctamente. Nosotros tenemos que tener la claridad espiritual. Nosotros debemos de pensar siempre que podemos ser, querido hermano,
un miembro del cuerpo de Cristo que va a ser la esposa del Cordero. También tenemos que tener la claridad de que podemos llegar a ser aquellos convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y a la cena de las bodas del Cordero no entra cualquiera. Entra los que están también llenos del Espíritu Santo, con sus lámparas encendidas, con sus lámparas, digamos, activadas, alumbrando siempre el camino de aquellos que están en tiniebla y en oscuridad con respecto al conocimiento espiritual de la santa palabra de Dios. Porque para eso, dice Dios, los he puesto, para que edifiquen a mi pueblo, para que mi iglesia sea sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Bendito sea el nombre poderoso de Jehová. Santo es Jehová, Rey Jehová de los ejércitos, el Rey de Israel, el Señor que ha de volver por su pueblo. Muchos israelitas van a ser la esposa del Cordero, y muchos israelitas van a ser los convidados a la boda del Cordero. No se sabe, querido hermano, quién va a ser la esposa del Cordero y quiénes van a ser los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Hay que tener bien claro esto, querido hermano. Esta palabra del Señor yo la recibí hace casi 29 años. Yo recibí esta revelación. Y yo muchas veces la expuse delante de hermanos y la expuse delante de algunos que se decían siervos, sin menospreciar a la persona, pero se decían siervos y de siervos no tenían nada y no tienen nada. Y me dice, hermano, ¿usted cree en esas cosas? ¿Usted cree todo eso? Me parece que usted está pasado de rosca, me dice. Le digo, hermano, está escrito ahí en la Biblia. Sí, pero no todo lo que está escrito es creíble, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Yo hace más o menos 29 años recibí esta revelación con respecto a las bodas del Cordero y a los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre de Jesús. Y muchas otras revelaciones de la Escritura que mediante videos lo estoy dejando en YouTube. Busca en YouTube mis videos y ahí vas a tener la palabra de Dios. Hay muchos que para ellos es una locura lo que yo puedo predicar. Unos dicen de que yo tengo una doctrina errónea, que la salvación no se pierde, que una vez que tú has creído, ya no puedes perder la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y resulta ser, querido hermano, que la salvación sí se puede perder. Bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a demostrar yo en un pequeño pasaje aquí que hay y que recién lo hemos leído. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el rey le dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, no estaba vestido de gala, no estaba vestido con la vestidura de Jesucristo. Se había colado en las bodas. Siempre en las bodas se ponen guardias para que no se cuelen y tienen una invitación para entrar, pero en esta ocasión había uno que se había metido
y no estaba vestido de gala, vestido para las bodas. Acá no dice de gala. Dice, y entró el rey, que viene a ser Dios, para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Vas entendiendo, querido hermano? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. O sea, que tiene que haber sido un creyente que estaba con todas las vestiduras sucias, sucias por el pecado de este mundo, sucias porque no tenía el amor de Dios en él, porque amaba más el mundo que a Dios. Entonces, querido hermano, hay muchos que me dicen a mí, no, yo conozco su doctrina, que usted dice que la salvación se pierde, y se resulta ser de que la Biblia lo dice claramente. Y le dijo el rey, o sea Dios, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué le puedes decir tú a Dios? ¿Qué te puedes poner a tratar de discutirle a Dios si Él te dice no estás vestido de boda? Entonces el rey le dijo a los que servían, a los siervos, atadle de pie y mano y echadle en las tinieblas de afuera. Eso quiere decir que pierdes tu salvación porque no estabas vestido para las bodas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y termina diciendo el Señor, el Rey, o sea Dios, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Los pocos escogidos no se refiere a este que lo echaron al infierno, sino los escogidos significa aquellos que han sido escogidos para ser la esposa del Cordero de Dios. Y hay muchos llamados que han sido llamados para la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice el Señor que Él preparó un gran banquete, mató a todos los mejores animales, preparó un gran banquete para los convidados a la cena de las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. En otra ocasión voy a predicar con respecto a los convidados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué condiciones, querido hermano, van a tener? ¿Quiénes van a ser estas personas? ¿De dónde han salido? ¿Cómo han llegado a ser los convidados? ¿Cómo han sido llamados? Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, querido hermano. Voy a concluir con este hermoso video de edificación espiritual que puede llegar a abrir la mente y el corazón de muchos en la iglesia de Jesucristo. Espero que el Espíritu Santo pueda hacer que este video se vea por muchos y sea de edificación para muchos. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, querido hermano. El Espíritu Santo haga que resplandezca el poder de Dios y el poder de Jesucristo en tu vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Y nuestro corazón es el trono de Dios y del Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.